gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiología humana. 2. Clase número 11. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos para todos. En la actividad anterior se estudiaron los aspectos relacionados con las funciones nerviosas superiores que distinguen al hombre y a la mujer dentro de la escala Soló. En esta actividad comenzaremos el estudio de las características morfofuncionales principales de las meninges y los vasos encefálicos y espinales, la barrera hematoencefálica, el sistema ventricular y el líquido cerebroespinal, las cuales resultan necesarias para profundizar en el conocimiento de la organización y funcionamiento del sistema nervioso. Esta imagen nos presenta un agujero en la capa de ozono a través del cual las radiaciones ultravioletas pueden alcanzar la superficie terrestre y afectar los sistemas biológicos existentes. ¿Se han preguntado alguna vez cuáles son las capas que envuelven al encéfalo y la médula espinal para protegerlos de agresiones externas? El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de las meninges, así como los principales territorios de irrigación y drenaje de cada uno de los principales vasos encefálicos y espinales, además de interpretar la importancia de la barrera hematoencefálica y del conocimiento del sistema ventricular encefálico y sus relaciones con el espacio subaracnoideo, así como la importancia del líquido cerebroespinal a través del estudio de las características morfofuncionales de cada uno. El mesénquima que rodea el tubo neural forma la meninge primitiva, cuya capa externa se engruesa y constituye la dura madre. Las células de las crestas neurales se mezclan con el mesénquima de la capa interna de la meninge primitiva y forman la aracnoides y la pía madre. De esta forma quedan constituidas las meninges, organizadas en capas de tejido conectivo que brindan protección al encéfalo y la médula espinal, conjuntamente con las estructuras óseas y el líquido cerebroespinal. De la superficie a la profundidad se denomina dura madre, aracnoides y pía madre. Estas, al igual que los vasos sanguíneos encefálicos y espinales, constituyen elementos morfológicos imprescindibles para la integridad morfofuncional del sistema nervioso, por su participación en la fijación, protección y nutrición de las distintas porciones del sistema nervioso central. Las meninges topográficamente se dividen en encefálicas y espinales, pero mantienen continuidad morfológica y deben de estudiarse de conjunto. La alta incidencia de las afecciones de las meninges, el sistema ventricular encefálico y los vasos sanguíneos en distintas etapas de la vida hace muy pertinente su estudio para la formación médica.
La duramadre está constituida por tejido conectivo denso y se dispone en estrecha relación con el periósteo de los huesos del cráneo. Está fuertemente adherida a la base del cráneo y con menor firmeza a la bóveda, lo que hace a la zona calvárea vulnerable a la formación de acúmulos de sangre entre ella y la duramadre, los que se denominan hematomas epidurales. En la imagen que se observa, en la que se ha levantado parte de la pared ósea del cráneo, puede verse el recorrido de la arteria meningea media en la superficie de la duramadre. Esta disposición favorece su susceptibilidad a formar hematomas en esta zona durante los traumas craneales. La duramadre a nivel encefálico está caracterizada por formar expansiones que sirven de tabiques de separación y al mismo tiempo fijan y protegen las grandes partes del encéfalo. Entre los hemisferios cerebrales, por encima del cuerpo calloso, está la hoz del cerebro, que contribuye a mantener los hemisferios cerebrales en su posición. Entre el cerebelo y los lóbulos occipitales del cerebro se encuentra la tienda del cerebelo. Otros tabiques de menor significación son el que cubre y da fijación a la hipófisis, denominada diafragma de la silla turca, y la hoz del cerebelo. Otra característica distintiva de la duramadre encefálica es la presencia de un sistema de conductos de paredes rígidas llamados senos venosos, a través de los cuales circula la mayor parte de la sangre venosa del encéfalo hacia las venas yugulares internas. Los senos venosos más pequeños desembocan en otros de mayor calibre y así sucesivamente hasta llegar al seno transverso, que tiene un diámetro notable. Estos senos lateralmente y a través de los senos sigmoideos drenan la mayor parte de la sangre venosa de la cabeza hacia las venas yugulares internas antes mencionadas. Uno de los senos más importantes es el seno cavernoso, que está situado a ambos lados de la silla turca del esfenoides. Un corte frontal del mismo nos permite observar en su interior a los tres nervios motores oculares y al ramo oftálmico del trigémino en su trayecto hacia la órbita, además de la arteria carótida interna en su porción intrapetrosa. Los accidentes que se producen a este nivel pueden afectar no solo la circulación de sangre por el seno, sino también al funcionamiento de las estructuras anatómicas relacionadas. Es importante profundizar en estos contenidos porque en ocasiones la parálisis de un nervio motor ocular está traduciendo una trombosis del seno cavernoso u otro cuadro de gravedad para la vida del paciente. La imagen que se presenta corresponde a un corte frontal por la técnica de resonancia magnética en la región de la silla turca. Esta permite apreciar con toda claridad la presencia de la arteria carótida interna y de los nervios motores oculares a nivel del seno cavernoso de la duramadre. En el estudio independiente se podrán precisar los nombres propios de los distintos senos y su localización en el espesor de la duramadre. La duramadre espinal es continuación de la duramadre encefálica. Tiene una organización más simple y está separada de la superficie interna del canal vertebral por un espacio que será estudiado posteriormente. La membrana meningea, que ocupa una posición intermedia, se denomina aracnoides. El tejido que la forma es conectivo más laxo y se caracteriza por estar poco vascularizada y presentar dos capas, una que se adhiere a la duramadre y otra que forma trabéculas, lo que permite su unión con la pía madre o meninge más interna y garantiza la existencia de un espacio entre ellas denominado espacio subaracnoideo. Una de sus características importantes
es la presencia de las denominadas granulaciones aracnoideas, que tienen como función la absorción del líquido cerebroespinal. En el CD de neuroanatomía clínica pueden conseguir una fotografía real de las granulaciones aracnoideas en el área aledaña al borde superior de los hemisferios cerebrales. La más profunda de las membranas meníngeas es la pía madre. Esta es muy vascularizada y está fuertemente adherida al tejido nervioso. Es la membrana más interna y mantiene una relación muy estrecha con el tejido nervioso, ya que penetra en la profundidad de los accidentes de la superficie encefálica y espinal y acompaña a los vasos encefálicos cuando estos penetran en el tejido nervioso. Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés para la práctica médica. El espacio epidural, que solo existe a nivel espinal entre la dura madre y la superficie interna de las vértebras. Está ocupado por vasos sanguíneos y tejido adiposo, y su extremo craneal se cierra cuando la dura madre se fija firmemente a los bordes del agujero magno del hueso occipital, característica que debe ser tomada en la aplicación de anestesia epidural. El espacio subdural se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, tanto a nivel encefálico como espinal. Y el espacio subaracnoideo está situado entre la aracnoides y la pía madre y contiene líquido cerebroespinal. Este último presenta ampliaciones localizadas en forma de cisternas en la cara inferior del encéfalo y por debajo del extremo inferior de la médula espinal. El líquido cerebroespinal es particularmente abundante a nivel de las cisternas encefálicas y espinal. Sobre su importancia puedes profundizar en tu estudio con las orientaciones que se te ofrecen. Como quiera que el tejido nervioso es uno de los más susceptibles a sufrir daño por diferentes agentes, es muy importante que todos los mecanismos de defensa garanticen la protección de su célula fundamental. En este caso, nos referimos a las neuronas, células que carecen de la propiedad de dividirse. Recordemos que ellas, una vez que se originan, se diferencian y se especializan, y nunca más vuelven a dividirse. De ahí la necesidad de protegerlas. Además de las membranas meníngeas, el tejido nervioso dispone de otros mecanismos de protección, dentro de los cuales se destaca la barrera hematoencefálica, la que está constituida por el conjunto de estructuras que se interponen entre la sangre de los capilares y el tejido nervioso. Sus componentes son endotelio continuo del capilar tipo 1, membrana basal continua del capilar tipo 1 y el pie del astrocito. En el esquema se observa cómo se disponen los componentes de la barrera hematoencefálica. Especial atención merecen los astrocitos, cuyos pies, en contacto directo con los capilares, son un componente fundamental de la barrera hematoencefálica. El sistema ventricular es un conjunto de cavidades de diferentes formas definitivas y capacidad, localizadas en el interior de diferentes estructuras encefálicas, que han quedado como resultado de las transformaciones de las cavidades de las vesículas cerebrales. El sistema ventricular está formado por los ventrículos laterales situados en la profundidad de los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo situado en el diencéfalo entre los tálamos ópticos y el cuarto ventrículo situado entre el cerebelo y el tronco encefálico. Están llenos de líquido cerebroespinal producido por unas formaciones vasculares especiales
llamadas plexos coroideos, localizados en su interior. Los ventrículos mantienen comunicación entre sí y en el caso particular del cuarto ventrículo, tiene comunicaciones además con el canal central de la médula espinal y con el espacio subaracnoideo, a través de los orificios que presenta el velo medular inferior en el techo del cuarto ventrículo. La existencia de estructuras productoras de líquido cerebroespinal dentro de los ventrículos, las comunicaciones entre ellas y con el espacio subaracnoideo, y la existencia de las granulaciones aracnoideas relacionadas con los senos venosos antes estudiados son condiciones suficientes para explicar la circulación constante del líquido cerebroespinal. La circulación del líquido se produce libremente entre el espacio subaracnoideo encefálico y espinal, lo que confiere al espacio subaracnoideo una gran importancia para la práctica médica en general, por sus comunicaciones con el sistema ventricular del encéfalo y su fácil acceso a través de la punción lumbar. Los desequilibrios entre la producción y reabsorción del líquido o el estrechamiento o cierre de las comunicaciones entre los ventrículos traen consecuencias negativas para la integridad morfofuncional del sistema nervioso y requieren de atención médica especializada. Cuando estos defectos ocurren antes del nacimiento, ocasionan fenómenos muy negativos para las estructuras nerviosas que es posible diagnosticar intraútero a través de técnicas imagenológicas. La imagen demuestra la dilatación de los ventrículos laterales de un feto portador de una acumulación de líquido cerebroespinal, conocida como hidrocefalia. En el capítulo de cerebro del CD de Neuroanatomía Clínica podrás conseguir información complementaria en este sentido. Como has podido ver, las membranas meníngeas y el líquido cerebroespinal juegan un papel fundamental en la protección de las estructuras del sistema nervioso central, pero este requiere como su principal prioridad de una adecuada irrigación. Para ello, las estructuras encefálicas disponen de dos fuentes arteriales, que son las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales, las que se integran en la base del encéfalo en la formación del círculo arterial cerebral. Las características morfofuncionales del líquido cerebroespinal deben profundizarlas en el estudio independiente. Las dos fuentes arteriales de irrigación de las estructuras encefálicas son la arteria vertebral y la carótida interna. Las arterias vertebrales, ramos de la segunda porción de la arteria subclavia, penetran en la cavidad craneal a través del agujero magno y se dirigen al surco bulboprotuberancial, donde se unen formando la arteria basilar, por lo que constituyen el sistema vértebro-basilar. En su recorrido, las arterias vertebrales desprenden ramas arteriales para la parte más próxima de la médula espinal, la médula oblongada y parte del cerebelo. La arteria basilar desprende ramos que irrigan el puente y parte del cerebelo y termina bifurcándose a nivel del surco pontopeduncular en las arterias cerebrales posteriores. El territorio de distribución encefálico de este sistema arterial vértebro-basilar debe ser profundizado en el estudio independiente según se orienta en el CD. El sistema carotídeo está formado por las arterias carótidas internas, ramos de las arterias comunes o primitivas. Estas arterias penetran en la cavidad craneal por los agujeros carotídeos externos en la base del cráneo, recorren la porción petrosa del hueso temporal y aparecen en la cavidad craneal por los agujeros carotídeos internos, primero dentro de los senos cavernosos de la dura madre a los lados de la silla turca y posteriormente en el interior de la cavidad craneal. De estos troncos arteriales parten varias ramas arteriales, señalaremos como las más importantes las arterias cerebrales medias como continuación directa de las carótidas y las arterias cerebrales anteriores. En la cara inferior del encéfalo, por delante del tronco encefálico, se produce el encuentro e integración de dos sistemas arteriales, el vértebro basilar y el carotídeo.
Esta unión se establece a través del círculo arterial cerebral. Este círculo permite la redistribución adecuada de la sangre arterial que entra a la cavidad craneal por ambos sistemas, a través de las arterias cerebrales, las que se ramifican abundantemente, dando ramos corticales y medulares que alcanzan las estructuras profundas de los hemisferios cerebrales, permitiendo la formación de anastomosis entre sus ramos terminales, en las zonas límites entre sus territorios. En el cuadro podemos ver cómo está constituido. Un estudio contrastado de las arterias carótidas internas permite apreciar su distribución en los territorios de las arterias cerebrales anterior y media, como se muestra en la imagen de angiografía que están observando. La siguiente vista panorámica nos muestra en conjunto la salida de las arterias encefálicas del círculo arterial cerebral. La arteria cerebral anterior es ramo directo de la arteria carótida interna. Se proyecta hacia adelante paralela al borde inferior del lóbulo frontal y luego gira hacia arriba y hacia atrás por la cara medial del hemisferio cerebral a lo largo del surco del cíngulo, hasta llegar al borde superior del hemisferio cerebral. Sus ramos dan irrigación a toda la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, parte de la cara anterior del lóbulo frontal y por la cara superolateral, parte de los giros frontal y parietal superior. Además, participa en la irrigación de la cabeza del núcleo caudado y de la cápsula interna. La arteria cerebral media, con una trayectoria en dirección lateral a través del surco lateral, alcanza la cara superolateral de los hemisferios cerebrales y distribuye ampliamente por los giros frontales, inferior, medio y superior, los giros temporales superior y medio, y los giros parietal, inferior y superior. Participa también en la irrigación de los núcleos caudado, amigdalino, claustro, putamen y pálido, las cápsula interna, externa y extrema y lóbulo de la ínsula. La imagen ilustra la distribución central de las arterias cerebrales medias. Las arterias cerebrales posteriores irrigan el extremo posterior del hemisferio cerebral por todas sus caras, estableciendo anastomosis con ramos de las arterias cerebrales anteriores y media. Además, irrigan el tálamo óptico, parte posterior de la cápsula interna y parte del techo mesencefálico. A su entrada a la cavidad craneal, las arterias vertebrales desprenden ramos que se dirigen en sentido contrario y van a irrigar la médula espinal y parte inferior del tronco encefálico. Ellas también emiten ramos para el cerebelo, el que dispone de dos arterias en su cara inferior y una en la cara superior. Sobre la irrigación del cerebelo pueden profundizar en el capítulo correspondiente del CD de neuroanatomía clínica. La imagen que se muestra ilustra en vistas anterior y posterior el origen y trayecto de las arterias espinales. Es necesario enfatizar, por su importancia, en la forma en que estos vasos son abastecidos a intervalos por vasos segmentarios. Ello permite que, a pesar de su pequeño calibre, no desaparezcan al avanzar en su trayecto. El pequeño diámetro de estos vasos explica su vulnerabilidad a la obliteración en ciertas enfermedades degenerativas como la aterosclerosis, lo que puede conducir a déficit de las funciones medulares. La sangre de retorno de la circulación encefálica es enviada a los senos venosos de la dura madre, que se encarga de conducirla principalmente hacia la vena yugular interna, que constituye la vía de drenaje más importante del encéfalo. Las venas encefálicas se dividen en superficiales y profundas. Estas últimas concentran su drenaje en una vena que vierte la sangre directamente en el seno recto y que, debido a su tamaño, ha sido denominada
vena cerebral magna. El drenaje venoso de la médula espinal se realiza a través de los plexos vertebrales, los que mantienen una constante comunicación con las venas segmentarias en las distintas regiones del cuerpo, así como las venas encefálicas por su continuación con el plexo basilar. El plexo venoso vertebral interno no tiene válvulas, por lo que la sangre tiene la posibilidad de viajar en ambas direcciones. Esto explica que a través del mismo se puedan difundir hasta estructuras encefálicas, células malignas procedentes de órganos dañados a cualquier nivel del organismo. Debido a la complejidad de su evolución embriológica, es frecuente el desarrollo anómalo del encéfalo, originado por factores genéticos o ambientales que consecuentemente afectan algún proceso del desarrollo normal, como los que aparecen en la diapositiva. La anencefalia o exencefalia. Esta grave malformación se debe a falta de cierre del neuroporo anterior o porción más cefálica del tubo neural. Como consecuencia, no se forma bóveda craneana y el tejido encefálico queda expuesto sufriendo degeneración. Esta malformación común e incompatible con la vida puede diagnosticarse prenatalmente por ecografía fetal y por elevar la alfa-fetoproteína en sangre materna y líquido amniótico. El consumo de ácido fólico antes y durante el embarazo puede prevenir en un 70% estos casos. La hidrocefalia es una malformación debida al deterioro de la circulación y absorción del líquido cerebroespinal y en ciertos casos, poco frecuentes, al aumento de producción de este líquido por un adenoma del plexo coroideo. La causa más común es una estenosis congénita del acueducto cerebral, impidiendo la circulación del líquido cerebroespinal hacia el cuarto ventrículo, lo que provoca una dilatación de los ventrículos laterales que presiona el encéfalo contra los huesos de la bóveda. Dado que en vida prenatal y en el lactante las fisuras fibrosas no están fusionadas, se expande el encéfalo y aumenta la circunferencia cefálica. Esta malformación puede tener diagnóstico prenatal por ecografía. Diversas malformaciones se producen por defectos en la diferenciación y crecimiento de los hemisferios cerebrales. La holoprosencefalia, malformación grave y relativamente frecuente, se debe a factores genéticos y ambientales. La diabetes materna y teratógenos como el alcohol pueden destruir células del plano medio del disco embrionario en la tercera semana y afectar la formación del prosencéfalo. Por lo general, esto causa anomalías faciales. En la microcefalia, la bóveda craneal y el encéfalo son pequeños, pero el tamaño de la cara es normal. Múltiples defectos pueden cursar con macrocefalia, entre ellos la hidranencefalia, malformación en la que el tronco encefálico se encuentra relativamente intacto y el resto del encéfalo está lleno de líquido cerebroespinal y ausencia de los hemisferios cerebrales, como se observa en la resonancia magnética que están observando. Se cree que el defecto se deba a una obstrucción temprana en las arterias carótidas internas. En la agenesia del cuerpo calloso hay ausencia total de esta estructura, como puede verse en la resonancia magnética que están observando. Esta malformación puede ser asintomática, pero son frecuentes en ella las convulsiones y el retraso mental. Los defectos que acontecen durante la formación del cráneo se asocian con frecuencia a malformaciones congénitas del encéfalo o las meninges. Frecuentemente, el defecto se sitúa en la porción escamosa del occipital, que puede faltar total o parcialmente. Por lo general, cuando el orificio es pequeño, se hernian únicamente las meninges y se trata de un meningocele craneal, pero cuando el defecto es mayor, se hernian las meninges y parte del encéfalo, formando un meningoencefalocele. Si la porción del cerebro que se hernia contiene una parte del sistema ventricular, la malformación se denomina meningohidroencefalocele.
como se observa en la proyección. El grado de déficit neurológico depende de la extensión de la lesión y los tejidos comprometidos. Otras anomalías congénitas del encéfalo se deben a alteraciones de la histogenia del tejido nervioso. La histogenia anómala de la corteza cerebral puede originar defectos como la lisencefalia o la presencia de bandas o núcleos heterotópicos resultantes de fallos en la migración neuroblástica, que clínicamente pueden dar lugar a convulsiones y varios tipos de retraso mental. En la imagen se aprecia heterotopia periventricular en el cerebro parietal, como indica la flecha, producto de neuroblastos que no lograron migrar y se diferenciaron en neuronas a ese nivel. A modo de resumen de los aspectos tratados, podemos señalar que las meninges son membranas de tejido conectivo que protegen los órganos del sistema nervioso central, entre las cuales existen espacios, dentro de los que merece destacarse por su importancia el espacio subaracnoideo. Los principales vasos arteriales encefálicos parten del círculo arterial cerebral, el que a su vez se constituye a partir de los sistemas vértebro-basilar y carotídeo. La barrera hematoencefálica está constituida por la pared del capilar continuo y el pie del astrocito y participa de forma importante en la protección de las estructuras del sistema nervioso central. Las cavidades de las vesículas cerebrales primarias forman el sistema ventricular encefálico, por donde circula el líquido cerebroespinal producido por los plexos coroideos de los ventrículos, el que sale también al espacio subaracnoideo encefálico, y de allí al espinal hasta alcanzar los senos venosos de la dura madre, donde es filtrado a través de las paredes de las granulaciones aracnoideas. La distribución cortical de cada una de las arterias encefálicas garantiza el adecuado funcionamiento de los diferentes centros corticales sensitivos y motores. Sus ramos centrales irrigan las estructuras blancas y grises situadas profundamente. Debido a la complejidad de su evolución embriológica, es frecuente el desarrollo anómalo del encéfalo, originado por factores genéticos o ambientales. En el día de hoy hemos estudiado un tema de mucha importancia en la práctica médica. Baste decir que las enfermedades vasculares del encéfalo se encuentran entre las primeras causas de muerte en los países desarrollados, donde la esperanza de vida es mayor. Estas son enfermedades en gran medida prevenibles, asumiendo hábitos y estilos de vida saludables, como son evitar el consumo de cigarrillos, no ingerir en exceso grasas de origen animal y practicar sistemáticamente ejercicio físico. En la próxima actividad tendremos la oportunidad de estudiar un tema de mucha importancia que en gran medida se vincula con el estudiado hoy, porque hablaremos de la forma en que se conducen los impulsos nerviosos a través de las vías nerviosas, y justamente son las afectaciones de estas vías las que en muchas ocasiones nos informan que se ha producido una alteración de tipo vascular en el sistema. La producción de grandes cantidades de dióxido de carbono por parte de muchos países industrializados favorece el sobrecalentamiento de la atmósfera y genera un efecto invernadero con cambios significativos en las condiciones de vida en la Tierra. Cuidemos nuestro planeta de la misma manera que las meninges y los vasos sanguíneos protegen y aseguran el funcionamiento del sistema nervioso.